Lunes 23 de agosto, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana en Cuerpo Médico. Hoy día vamos a hablar de un tema muy actual, muy vigente, que usted incluso estaba pidiendo desde hace varias semanas y meses atrás que toquemos. Hoy día vamos a hablar del síndrome post-vacuna o lo que ocurre con muchas personas que están presentando ciertos malestares luego de la colocación de la primera o tal vez la segunda dosis. Ese es el tema de hoy y así arrancamos Cuerpo Médico. Muy bien, hoy día vamos a tratar todos esos malestares que algunas personas señalan haber sentido con la colocación pues, de la primera o de la segunda dosis. ¿Qué tan normal, frecuentes pueden ser? Bueno, hoy tenemos una especialista a la cual usted va a poder hacerle todas las preguntas en relación a la aplicación de la vacuna y también, evidentemente, vamos a repasar la importancia de lo que es la colocación de la doble mascarilla si es que salimos de casa y todas aquellas medidas de bioseguridad que debemos de mantener pese a que hayamos sido vacunados, porque recordemos que aún estamos en situación de emergencia porque estamos atravesando esta pandemia que lamentablemente aún no acaba. ¿Qué les parece si vemos una nota y empezamos ya de lleno con sus preguntas? La mayoría de personas siente temor o rechazo a los síntomas post-vacuna, especialmente la del COVID-19 en esta última coyuntura. Sin embargo, es importante saber que como cualquier vacuna, las que protegen contra la COVID-19 pueden causar efectos secundarios, la mayoría de los cuales son leves o moderados y desaparecen de manera espontánea a los pocos días. Los resultados de los ensayos clínicos muestran que también pueden aparecer efectos secundarios más graves o más duraderos. Ahora, algunos de los efectos secundarios típicos son, por ejemplo, el dolor en el lugar de la inyección, la fiebre, el cansancio, cefaleas, mialgias, escalofríos y también diarrea. Y la probabilidad de que ocurran varía en función de cada vacuna. Quizá algunos ahora mismo se estén realizando la siguiente pregunta: ¿por qué es normal presentar efectos secundarios leves tras ser vacunado? Bien, las vacunas están concebidas para otorgar inmunidad sin correr el riesgo de presentar la enfermedad contra la que nos protegen. Entonces, tras vacunarse, el sistema inmunitario está haciendo que su organismo reaccione de una determinada manera, por ejemplo, aumentando la circulación de la sangre para que se distribuyan más células inmunitarias y aumentando también la temperatura corporal para matar más fácilmente a los virus. Finalmente, estos efectos de leves a moderados son normales y no deben causar alarma, pues indican que el sistema inmunitario está respondiendo a la vacuna o, más concretamente, al antígeno, es decir, a la molécula que desencadena la respuesta inmunitaria y de que se está preparando para luchar contra el virus. Amigos de Cuerpo Médico, no se olviden que la prevención y el saber sobre estas enfermedades trae consigo salud. Muchísimas gracias. Ahí está, pues la vacuna genera toda una reacción inmunológica en el cuerpo, en el organismo del individuo, de la persona que haya sido inoculada. ¿Hasta qué punto se pueden sentir efectos o no, más exagerados o no? O eso va a depender seguramente pues del propio organismo. Vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a absolver todas sus consultas y mis consultas también. Estamos con la doctora Clarisa Bimichumo Sagástegui. Ella es médico infectóloga, jefa del Departamento de Medicina del Hospital Santa Rosa. Doctora Bimichumo, siempre es un gusto recibirla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos y hay muchas preguntas que incluso están llegando y vamos rápidamente mejor a contestarlas. Tenemos a Marisela que nos llama desde La Libertad. Marisela, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Buenas tardes a todos. Cuéntanos. Buenas tardes, doctora. Bueno, mi problema es que yo hasta ahora no me vacuno porque yo tengo problemas de taquicardia supraventricular, a la vez tengo rinitis alérgica total y el problema de bronquiectasia, ¿no? También tengo alergia al tramadol, me da rash cutáneo. Y debido a eso es que yo no decido todavía vacunarme con el temor de que me pueda dar alguna... Claro, una reacción adversa. Una reacción, sí, pues. ¿Y quieres saber?
hasta ahora expresa mi miedo, ¿no? Perfecto. Vamos a ver qué orientación te da la doctora Bimichumo. No, importante señalar que es ella quien ha decidido no ir todavía a su centro y fecha pues, de vacunación, doctora. Bueno, la señora que nos pregunta nos refiere que tiene enfermedades de fondo que deberían ser tratadas y en realidad es una paciente que tiene riesgo de hacer formas severas de COVID. ¿Por qué? Porque tiene bronquiectasias, que es un pulmón que está previamente dañado, entonces ella sí debería vacunarse. Hay un diagnóstico de taquicardia supraventricular, lo que recomiendo es que el médico que la trata la evalúe y después de eso puede ser vacunada. Lo que tenemos que tener en ese momento es la condición de controlar esa taquicardia para que pueda ser vacunada, pero no es contraindicación para que no se vacune, ¿no? Ninguna de las condiciones que ha referido a la paciente es una condición para que se vacune. Ni la rinitis alérgica que señaló. No, porque la rinitis es una patología frecuente en nuestro medio por las condiciones de humedad, por la contaminación ambiental. Entonces, ninguna de las patologías que ha referido a la paciente es una contraindicación para la vacuna y al contrario, es un grupo de riesgo porque tiene un pulmón previamente dañado que si se infecta de COVID tiene riesgo de complicarse. Perfecto, ya está Maricela, entonces la recomendación que ya te dio la especialista. Vamos ahora hasta Los Olivos. Esmeralda, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señorita. Mi consulta era, yo soy una persona con lupus, entonces tuve una amiga que también la vacunaron, pero tuvo brotes. Eso de verdad me ha dado bastante temor. Yo ahorita me estoy tomando inmunosupresores porque estoy con vitaminas y quisiera saber si esos mismos efectos me podrían dar a mí, porque hace un tiempito estuve con una lesión en la frente, con una dermatitis de contacto más o menos, y yo quisiera saber si va a tener efectos secundarios si es que me vacuno o no, pero la lesión ha bajado bastante, ya no hay casi nada, y ese es mi temor, si puedo vacunarme o no, sabiendo de que una amiga que también tiene la misma enfermedad tuvo complicaciones con erupciones. ¿Qué edad tienes, Esmeralda? Yo tengo 53 años, 53. Pero no estoy tomando los inmunosupresores porque me estaban fastidiando la vista y de verdad que me mandaba a la cama. Por esa razón no los tomo. Tomo unas pastillas que se llaman Immunotec que me traen de Estados Unidos y con eso me estoy manteniendo y con vitaminas, solo así. Perfecto. Vamos a ver qué orientación te da la doctora. Bueno, sí debería vacunarse, ¿no? Un paciente que tiene una enfermedad de base que hace que las defensas disminuyan tiene probabilidades que se complique si le dé el COVID. Entonces, lo que refiere ella no es una contraindicación para la vacuna. No, sí, lo que se recomienda, por ejemplo, en inmunocomprometidos por enfermedad o por tratamiento, lo que se recomienda es tener una evaluación médica previa y simplemente que se vacune, ¿no? Pero lo que está teniendo la señora, bueno, es cierto, es temor porque a lo mejor le pasó a su amiga, pero claro, cada cuerpo responde de una manera distinta. Ahora, tenemos que recordar que las vacunas, cuando nosotros nos colocamos una vacuna, puede haber reacciones y lo más frecuente son reacciones locales donde se colocó la vacuna en el brazo, puede haber dolor, puede haber enrojecimiento, que son síntomas locales que es frecuente que suceda, ¿no? Dependiendo de la vacuna. Y puede haber síntomas sistémicos como fiebre, no puede haber dolor de cabeza, puede haber malestar, a lo mejor cansancio y ahí acabó. Es lo frecuente que suceda con cualquier vacuna porque es parte de la reacción que el cuerpo tiene, ¿no? Que es lo que usualmente se espera. Además, tenemos que tomar en cuenta que no todos los organismos reaccionan de la misma manera, doctora. No, tal vez como dijo, ¿no? su amiga reacciona de una tal manera, no necesariamente ella. Claro, o sea, quizá uno de los problemas que tenemos ahora es que por temor, por las conversaciones que tenemos entre amigos, dicen, mira, ¿sabes qué? A mí me dio mucho dolor de cabeza, entonces, como a mi amigo le dio dolor de cabeza, entonces yo no me vacuno para que no me dé. O sea, no, eso debemos saber que todas las personas reaccionan de manera distinta a la vacuna. Entonces, puede ser que a una persona le duele la cabeza, a otro le duele el brazo y simplemente ahí se acabó el síntoma. O sea, tenemos en el mundo vacunados más de 5.000 millones de personas con diferentes tipos de vacunas que se están utilizando en el mundo. Y de ellos, reacciones adversas importantes no hay, son mínimas. Entonces, lo frecuente y lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que se espera una respuesta a la vacuna de cualquier persona, sí. Hay algunas personas que lo van a presentar, lo frecuente es que no suceda, que los síntomas sean leves cuando uno recibe una vacuna, que es parte de la respuesta del cuerpo a una sustancia extraña que está recibiendo. Lo importante es que con las vacunas logramos esa ansiada inmunidad, ¿no? De hacerle frente a una reacción mucho más adversa, más severa que podría tener pues, el COVID si es que llegase a nuestro organismo. Vamos ahora hasta Ica. Luis, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Hola, buenas tardes. Hola, cuéntanos. Doctora, buenas tardes. Soy un paciente de 55 años en mi frontera. Yo me he puesto la segunda dosis en 4 de este mes. Pero hace una semana atrás me ha empezado a doler del antehombro hasta el codo, el huesito que tenemos. Siento que me duele ese lado, no sé si será por
¿Hace segunda cuánto te reacción de la vacunaron vacuna. la segunda dosis, Luis? El 4 de este mes, el 4 de agosto. O sea, ya han pasado varios días y te sigue doliendo, dices que hasta el Sí. huesito de acá. Hace una semana me ha empezado a doler el brazo y... Te ha empezado a volvió doler. por- Ujú, muy bien. ¿Quieres saber si es que tiene alguna relación, doctora? Ya miren, nosotros tenemos que saber que hay eventos asociados a las vacunas que son los ESAVIS que tenemos, es un evento que puede suceder posterior a la vacuna, o hay eventos intercurrentes, o sea, o coincidentes con la vacuna, que no necesariamente están asociados a la vacuna. Entonces, cuando nosotros recibimos una vacuna, ¿puede haber síntomas asociados a la vacuna? Sí, generalmente suceden a las 24 hasta las 72 horas post recibir la vacuna. Cuando hay un síntoma posterior a pasado esa fecha, generalmente no es asociado a la vacuna, pudiera ser un hecho intercurrente. Por ejemplo, nosotros recibimos un paciente que se había hospitalizado porque tenía celulitis. Y decía la paciente, esa celulitis fue posterior a la vacuna. Y le digo, no, señor, o sea, si la celulitis fuera en el brazo, a lo mejor fuera un evento, pero no, simplemente un hecho coincidente, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la vacuna. Sin embargo, se ha descrito, y la literatura refiere, que hay pacientes que cuando se les coloca la vacuna, sobre todo la Moderna, que no es la que tenemos aquí en el país, puede haber un evento que se conoce como el brazo del COVID, que es un evento que sucede cuando el paciente lo vacunan y puede suceder superado los 72 horas y el paciente puede tener dolor y aumento de volumen en el brazo y eso es lo que se espera y generalmente eso se revierte a los 11, en promedio 6 días, ¿no? Hasta 11 días puede durar el evento, ¿no? Ahora, si el paciente presenta síntomas posteriores a 72 horas, sí tiene que tener una evaluación por un médico, ¿no? Pero hay que precisar que ese síndrome, ¿no?, del codo del COVID se ha producido con la vacuna Moderna. Que es una vacuna que no se está aplicando no tenemos aquí en el Perú, ¿no? O sea, ese sí lo ha escrito la literatura, pero no en el país no tenemos ese tipo de vacuna, todavía no ha ingresado. En todo ¿no? caso, ¿no, Luis? Deberías de ir a un médico para ver de qué se trata ese dolor, que ya te dijo el especialista que no tendría relación porque es un malestar nuevo. Vamos ahora hasta San Miguel. Otro Luis nos llama también. Luis, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar si la vacuna nos convierte en asintomáticos. En asintomáticos, pacientes asintomáticos de COVID. Ujú, sí. Y demás, ¿qué pasaría si es que luego de ponernos las vacunas no seguimos las recomendaciones y comemos carne y tomamos alcohol? Ujú, muy bien, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Doctora, ¿nos vuelve asintomáticos al COVID las vacunas? No, mire, o sea, la razón de vacunarnos para el COVID, una de las razones más importantes es no hacer formas severas de enfermedad. Entonces, sí tenemos que saber que todas las vacunas que en ese momento se están aplicando en todo el mundo no evitan que yo me enferme, me infecte de COVID. Entonces, lo que sí evita es que me hospitalice, que haga formas severas y que vaya a la UCI o finalmente fallezca, que es lo que no queremos. Entonces, el paciente con COVID, una persona vacunada puede tener COVID, sí, generalmente los síntomas después de vacunados, si uno se expone al COVID, generalmente son síntomas leves, que en realidad se pasan como un resfrío, que es la mayor cantidad de pacientes lo reportan de esa manera, ¿no? Nosotros en el hospital tenemos trabajadores que posterior a la vacuna han desarrollado como un resfrío, les hemos sacado las pruebas moleculares y hemos demostrado que habían tenido COVID, pero con síntomas leves. Esa es la razón de vacunar ahora, ¿no? Que no colapsemos los sistemas de salud con gente muy grave por la enfermedad. ¿No? Ahora, ¿qué recomendaciones en realidad? Lo que dice la literatura es que en realidad no debería haber ninguna contraindicación con los alimentos, ¿no? Lo que se recomienda, que no coman mariscos, ¿no? Que es una recomendación general. ¿Y por qué, doctora, el tema de la...? Porque generalmente nosotros, los mariscos tienen mayor posibilidad de hacer alergia. Entonces no vamos a saber si la alergia es por los mariscos o por la vacuna. Entonces, si tenemos riesgo de sensibilidad a eso, simplemente no los consumamos, ¿no? En la medida de lo posible, las personas que por ahí pueden sentir algún tipo de malestar, pero si una persona se le aplica la primera o la segunda dosis, no siente absolutamente nada más que el malestar en el brazo, podría comer lo que habitualmente come siempre. Sí, o sea, no se recomienda ninguna dieta especial el día que se vacuna, ¿no? Ahora, uno revisa los insertos de todas las vacunas cuando, bueno, finalmente los insertos han sido elaborados a partir de todas las investigaciones y ninguno recomienda que se suprima algún tipo de alimento, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos ahora hasta Breña. Rebeca, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta? Sí, gracias, buenas tardes. Hola. Gracias, doctora, también por la oportunidad que me dan para poder hacerle una preguntita, que tengo una interrogación. El día de hoy se difundió por un canal de televisión en la cual habían dado luz verde para poder vacunarse, para que las vacunas se vendan en farmacias. Y entonces lo que yo quisiera saber, si uno puede ir a una farmacia y decir, bueno, necesito tal vacuna y me quiero vacunar, o en todo caso, eso tiene que ser indicado siempre por un médico
para poder hacer la aplicación de la vacuna? Esa es la interrogante que quisiera saber. Y también tengo una sobrina que después de la vacuna ella siente que la visión se le ha bajado. Yo no sé si sea efectos de la vacuna o es otra patología que ella está presentando. Gracias por la respuesta y que Dios los bendiga. Bendiciones también, Rebeca. Muchísimas gracias. Y justamente haces alusión a una noticia aún en desarrollo, ¿no? En la probabilidad de que pueda haber de que también en las farmacias, así como ocurre en otros países, se puede expender esta vacuna. Pero en relación a eso, doctora... En realidad, mire, esta es una vacuna relativamente nueva para el país. Y lo que se recomienda es, si una persona recibe la vacuna, debe estar 30 minutos en observación para ver si hay algún evento adverso. Y ustedes tienen que saber que todos los vacunatorios del país tienen personal médico, personal de enfermería que va a evaluar al paciente. Entonces el problema es que cuando uno se vacuna en una farmacia y ocurre un evento adverso, en realidad no se va a poder manejar. Entonces lo recomendable, si hoy tenemos a disponibilidad vacunas que las da el Estado gratuitos y que la podemos aplicar, o sea, en realidad lo más seguro sería aplicarse en los vacunatorios. Además, ¿no? hacer la precisión que, como señalaba, no es una noticia en desarrollo, es un proyecto, una propuesta que se está dando para que también en nuestro país se pueda aplicar, ¿no?, en el ámbito privado las vacunas, cosa que aún no está ocurriendo, y recordemos que gracias a ello es que las vacunas en nuestro país son completamente gratuitas, las cubre en su totalidad el Estado peruano, y lo que usted tendría que hacer en todo caso es revisar su fecha de vacunación o acudir a una vacunatón en caso usted esté en el rango de edad, en el grupo etario, y recibir estas vacunas de manera completamente gratis. Nos decía también Rebeca, antes de pasar a la consulta de Isabel de Cusco, su sobrina ha sentido que ha bajado su visión luego de la aplicación de la vacuna. ¿Hay alguna relación o puede ser otra patología? En realidad la literatura no lo refiere, y como le digo, o sea, hay eventos coincidentes con la vacuna, entonces tendría que tener una evaluación por el oftalmólogo y evaluarla. A lo mejor no tiene nada que ver, el evento puede haber estado asociado con la vacuna, tendría que evaluar. La literatura no reporta disminución de la agudeza visual post vacuna, ¿no? De repente se trata de una presbicia, porque ya la sobrina de repente está llegando a los 40 o está sobre los 40. Vamos rápidamente hasta Cusco. Isael, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, baja el volumen por favor del televisor para poder escucharte bien. Señorita conductora, buenas tardes. Doctora, Hola. buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Yo he tenido un cuadro de COVID y mi consulta es, ¿qué es cierto que tengo que esperar 90 días para aplicarme la vacuna? ¿Cuánto? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta sería, también este COVID me ha generado un cuadro de ansiedad. Isael, ¿hace Esa es cuánto mi pregunta, fuiste? gracias. ¿Hace cuánto fuiste diagnosticado de COVID, Isael? Ahí está. Bueno, ahí estaba la consulta, doctora. Mire, lo que se recomienda es que un paciente que ha tenido COVID pudiera vacunarse, lo que dice la norma técnica de aquí del país, a partir del día 90. Pero generalmente se recomienda a pacientes que han tenido formas severas de enfermedad o que han estado en la UCI. Las personas que han tenido COVID con síntomas leves, o sea que el manejo ha sido en la casa, se recomienda que después del día 30 del diagnóstico pudiera ser vacunado, porque tienen que saber que cuando uno hace síntomas leves, los anticuerpos también son pocos y pueden disminuir. Entonces el CDC lo que dice es que a partir del día 30 pudiera la persona ser vacunada, ¿no? La norma del país dice que a partir del día 90, pero generalmente se recomienda eso cuando el paciente ha estado hospitalizado en una UCI, cuando hizo una o ha COVID estado severa. Formas severas, que tiene anticuerpos finalmente de protección. Una palabra en relación a la ansiedad que también le ha generado este efecto post-COVID, doctora. Bueno, es uno de los eventos que nosotros estamos viendo frecuentemente en pacientes que han tenido COVID. No es la ansiedad que les ha producido la falta de aire, queda muchas veces como una secuela. O sea, nosotros vemos en el COVID secuelas, que son secuelas pulmonares, que son importantes, pero otras las secuelas mentales, y que el Estado tiene que intervenir en la parte de salud mental, porque esa parte, lamentablemente, no la estamos manejando. Es frecuente los síntomas de ansiedad post-COVID. Muchos de los pacientes que tenemos hospitalizados se van con tratamiento psiquiátrico porque es parte de los síntomas asociados post-COVID, pero como enfermedad, ¿no? Perfecto. Isael, si has reconocido justamente, ¿no?, que estás sintiendo estos cuadros de ansiedad, busca ayuda especializada de salud mental. Es muy bueno porque ya hiciste el primer paso, ya reconociste que tienes esta situación que estás viviendo. Así que no te quedes ni normalices esta situación. Vamos a una última consulta hasta Huánuco. Betsy, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Hola, buenas tardes. Hola. Gracias, antemano. Mi pregunta es, mira, el 15 de agosto me vacuné, pero con la Sinopharm, pero ahora por motivos de viaje me voy a la ciudad de Moquegua y tengo entendido que allá están vacunando con la Pfizer. ¿Hay algún inconveniente o tiene que ser Sinopharm y la segunda dosis también igual? Perfecto. Buenas preguntas, Betsy. Bueno,
Experiencia en las vacunas de la misma familia, o sea, hay, ¿no? Que sabemos que en la primera vacuna, con la segunda logramos anticuerpos, con la primera estimulamos la formación de anticuerpos y con la segunda que los anticuerpos se mantengan. Y no se recomienda la combinación de vacunas porque en algunos estudios que a veces por incidente se aplicó una vacuna distinta, lo que se ve es la mayor cantidad de eventos adversos. Entonces lo que se recomienda es, si empiezo con Sinopharm, continúa con Sinopharm. Si empiezo con Pfizer, continúa con Pfizer, ¿no? Por el riesgo de que pudiera haber más efectos adversos con una vacuna de una familia distinta, ¿no? Porque son familias completamente distintas en la formulación de las vacunas. Perfecto, entonces ahí está la recomendación, Betsy. Preferible es que no ajustes los tiempos de tu viaje, porque la idea es justamente que no cruce, ¿no? Al menos ella de manera no voluntaria, el tema de las vacunas. ¿Hay alguna normativa, algún protocolo que seguir en estos casos si de repente ella tiene que viajar o algo así? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que saber que para formar anticuerpos y en realidad estar protegidos tenemos que recibir las 2 dosis. Y recién a partir de la 3ª semana ya logramos anticuerpos de protección. Incluso aún así, lo que recomienda el Ministerio de Salud y recomienda el CDC es que sigamos usando mascarilla, ¿no? Nosotros con una sola dosis no estamos protegidos y con la segunda dosis logramos mucho mayor cantidad de anticuerpos, pero tenemos que saber que esos anticuerpos no son permanentes y no sabemos cuánto tiempo nos van a durar. Por ejemplo, lo que pasó en Israel, ¿no? Ya el 90% de población vacunada con inmunidad de rebaño, entonces dijeron ya no usen mascarilla. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Un segundo brote porque ellos no estuvieron porque la población había sido prontamente inmunizada. Entonces en el país puede pasar lo mismo, incluso la CDC había recomendado ya no usen mascarilla a toda la población que estaba por encima del 70% vacunada. Y han retrocedido en esa recomendación porque si bien es cierto, las vacunas son efectivas, no logramos, aún no hay una vacuna en el mundo que evite que a mí me dé COVID. Lo que sabemos es que no va a haber síntomas severos de la enfermedad, pero COVID va a haber, ¿no? Me voy a contagiar igual, pero no voy a llegar a UCI ni tener la necesidad de repente necesitar una cama. Doctora, justamente en tenor de lo que nos está diciendo, las recomendaciones finales, por favor, explíquenos muy bien el tema del uso de la doble mascarilla, porque incluso hay mucha confusión y se piensa que de repente poniéndonos 2 de tela o 2 quirúrgicas es suficiente. Muy puntual, por favor, doctora. Miren, para cuando nosotros empezamos en la pandemia, había dudas si se usaba o no mascarilla. Hoy está demostrado que la mascarilla es altamente efectiva para disminuir la oportunidad de contagiarnos de COVID. Entonces, la doble mascarilla quirúrgica, sí, eso nos ayuda, es protección. En los hospitales no, en los hospitales el riesgo de realización es mucho más alto, por eso se recomienda mascarilla N95 y luego la mascarilla quirúrgica, que es un sistema de protección que también es útil. ¿No? ¿Y si es con tela? Y si es con tela, en realidad, que supere las 3 capas son útiles, ¿no? Porque... Quirúrgica y la de tela final. Sí, la de tela al final, ¿no? ¿Y cuánto me dura la quirúrgica, doctora? En realidad, la quirúrgica debería ser eliminada diariamente, 24 horas, ¿no? Perfecto. En realidad, la N95 también, pero nosotros por uso, por costos, la hacemos que se extienda mucho más cuando utilizamos la quirúrgica encima para protegerla. Perfecto. ¿No? Muchísimas gracias, doctora. Hemos estado con la doctora Clarisa Biminchumo Sagástegui, jefa del Departamento de Medicina del Hospital Santa Rosa. Así que hacemos nosotros, muchas gracias por venir, hacemos una pausa y volvemos porque Sara Guzabal nos va a hablar sobre la alimentación para pacientes COVID. No se mueva, ya volvemos. Amigos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo en realidad muy contenta con toda la información que hemos recibido de nuestra invitada, información realmente útil y que nos recuerda lo relevante de estar vacunados con las 2 dosis. Y en ese sentido, recordemos que por supuesto todos los días todavía se presentan casos nuevos de COVID, gracias a Dios cada vez menos o ligeramente subidos, pero una de las preguntas frecuentes es ¿qué debo comer cuando yo estoy con COVID y sobre todo si estoy en casa? Hay que recordar que
fundamental en este proceso de enfermedad es tener condiciones de higiene adecuadas. No porque el alimento contagie la COVID, sino porque no queremos tener una infección agregada. Por eso hay que recordar que lavarse las manos constantemente, tanto el paciente como los familiares que preparan los alimentos, debe realizarse escrupulosamente con agua y jabón. Otro de los cuidados que tenemos que tener en cuenta es que si estamos preparando algún tipo de carne y estamos preparando además verduras, debemos utilizar tablas diferentes. Aquí, por ejemplo, se le sugiere una tabla de un tamaño o de una forma que puede ser, por ejemplo, para las carnes. Recordemos que las carnes crudas siempre tienen gérmenes y que justamente se eliminan con la cocción, y otra diferente para poder utilizar en los alimentos crudos como frutas y verduras y así evitar la contaminación cruzada. Si no tienes dos tablas diferentes, la tabla que vas a utilizar tienes que lavarla muy bien con detergente para poder utilizarla con el diferente tipo de alimento. Lo mismo con los utensilios como los cuchillos que vas a utilizar. Siempre debes lavarlos cada vez que vas a cambiar de alimento para cortar, picar, pelar, etc. Ahora, ¿qué pasa con la alimentación? De hecho, los pacientes pueden tener diferentes tipos de síntomas o diferentes niveles. Tenemos pacientes que tienen muy poco apetito, tenemos pacientes que tienen el apetito normal y pacientes que no toleran, por ejemplo, los alimentos. Pero lo relevante y fundamental es mantener una buena hidratación. Y en este caso, el agua es suficiente para recuperar los líquidos que uno necesita. 30 mililitros de agua por kilo de peso es lo que normalmente se necesita, que son entre 6 y 8 vasos en el total del día. Pero también podrían ser líquidos como en este caso agua de piña, porque además del agua también tenemos los nutrientes que nos suelta esta fruta en este líquido, que tal vez puede ayudar a compensar o hacer más agradable el sabor a lo largo del día, pero siempre el agua va a ser lo mejor. Ahora, si estamos con un paciente que está teniendo vómitos y está teniendo diarreas, además del agua, tenemos que incluir bebidas rehidratantes. El suero de rehidratación oral podría ser necesario y es importante también consultar con el médico para que les diga cuánto y por cuánto tiempo debería tomar ese suero. Y nuevamente, si estamos teniendo dificultades para la alimentación, sea por apetito o sea por falta de tolerancia, entonces preparaciones en consistencia de puré se hacen necesarios. Y en cuanto a las proteínas, que no nos falte el huevo duro sería ideal, como esto, 2 unidades de huevo pueden reemplazar 100 gramos de algún tipo de carne, o yogurt, que además de la proteína concentra calcio y vitamina D, que son importantes en este proceso de enfermedad. Suplementos nutricionales siempre con la prescripción del médico que los está atendiendo. Y esos son, Jenny, los cuidados generales que hay que tener, obviamente, de la dieta dentro, y los alimentos tendremos oportunidad también de seguir ampliando. Claro que sí, perfecto, Sarita, muchas gracias. Recuerde, Cuerpo Médico va a la 1 y a las 5 de la tarde. A las 5 hablamos de gonorrea y mañana a la 1 el especialista responderá a sus consultas sobre úlceras bucales. Nos vemos más tarde, cuídese, chao.